Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia a clamar. Vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. La ley de Dios dada a Moisés tenía como propósito enseñarle al pueblo judío desde los días de Moisés cómo vivir una vida santa, buena y recta. Esta manera moral de vivir era la voluntad de Dios. Sin embargo, la ley demandaba obediencia, cosa que no es posible para esta naturaleza pecaminosa que tenemos por la caída de Adán y Eva. Así que la ley pronto se volvió una entidad acusadora y no una entidad guiadora para el camino recto que lleva a la vida eterna. La ley de Dios dada a Moisés fue prácticamente una esclavitud para el pueblo hebreo, porque se convirtió en un poder que los acusaba por sus pecados. Entonces Dios Padre cambió las cosas con Cristo. En el nuevo pacto, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos quitó la cosa que no podía guiarnos por alguien que sí puede guiarnos. Gracias al mejor pacto que nos proveyó Cristo para el eterno perdón de nuestros pecados, Dios nos quitó a la ley como guía para vivir en la moralidad de Dios y nos dio a su Espíritu Santo para que nos guiara en esa vida santa, buena y recta que el Señor diseñó para nosotros, la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a vivir dentro del estándar moral de Dios. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, ¿cómo no podrá ayudarnos a vivir en santidad? ¿Verdad? Hoy compartiremos las palabras de un experto en la ley de Dios dada a Moisés, que nos revela la supremacía de Cristo en nosotros mediante la fe que nos provee el Espíritu Santo. Porque es la fe en Cristo y no la obediencia a la ley de Moisés la que nos entregó a la supereminente grandeza del poder de Dios, el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador actual para vivir en rectitud mientras recibimos la promesa de la vida eterna. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El viernes pasado vimos que los 2 mandamientos para Dios, que incluso están por encima de los 10 mandamientos, son: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Para mí, esta es la ley de Cristo: amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Oh, mi querido hermano, estos eran los 2 más grandes mandamientos para Dios. Jesucristo revela en los pasajes que leímos el viernes que estos eran los 2 grandes mandamientos para el Señor.
Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Deuteronomio 6:5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. De hecho, en Levítico 19:18 dice que no busquemos vengarnos, que busquemos es amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces Jesucristo revela de que toda la ley y la exigencia de los profetas se cumple en estos dos mandamientos. Así es, porque si yo amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no le haré daño a los demás y siempre procuraré llevar una vida digna del Dios de mi salvación, de Dios Padre, de Jehová de los ejércitos. Así que para mí, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, amar al prójimo como a mí mismo, para mí esto es la ley de Cristo. Por lo tanto, el estándar moral de Dios ahora en la gracia de Cristo en el nuevo pacto es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este es para mí el estándar moral de Dios ahora en la gracia de Cristo en el nuevo pacto. Si yo no amo al Señor mi Dios, no es mi Padre entonces, no es mi Padre celestial. Entonces me tendrá sin cuidado si lo ofendo o no, pecando como lo hacía cuando no conocía a Cristo. Te lo repito, si yo no amo al Señor mi Dios, no es mi Padre, entonces, no es mi Padre celestial. Si yo no lo amo, entonces me tendrá sin cuidado si lo ofendo o no, con una manera pecaminosa de vivir. Me explico, pecando como lo hacía cuando no conocía a Cristo, cuando no tenía a Jesucristo como Señor. Si yo no amo a mi prójimo, me tendrá sin cuidado si lo ofendo o no, pecando contra mis semejantes, como lo hacía cuando no conocía a Cristo. Si no amo a Dios y al prójimo, no tendré moral verdadera hacia los demás. Te lo digo nuevamente, si no amo a Dios y al prójimo, no tendré moral verdadera hacia los demás. La ley de Cristo es esta moral: amar a Dios de verdad y al prójimo de verdad. Para que no me tenga que regir la ley de Moisés, me debe regir este amor por Dios y por el prójimo. Y el vivir así en la ley de Cristo, amando a Dios y al prójimo en verdad, es vivir en el Espíritu. El vivir guiado por la carne es contrario a esto. Vivir amando a Dios y al prójimo es vivir guiado por el Espíritu y no por la carne. Por eso, mi querido hermano, estoy convencido que a pesar que la ley de Dios dada a Moisés es santa, buena y recta, no tiene ningún poder para que podamos obedecer las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque la ley exige obediencia y nuestro cuerpo, quien nos guía en ausencia del Espíritu Santo, jamás podrá obedecer las leyes morales de Dios. Jamás amaremos a Dios y al prójimo en verdad viviendo en la carne, guiados por nuestro cuerpo. Recuerde, sin Cristo todos somos guiados por nuestro cuerpo, la carne, la naturaleza pecaminosa producto de la caída de Adán y Eva. Era necesario entonces lograr que la carne no fuera nuestra guía. Mi querido hermano, los que no conocen a Cristo, el mundo sin Cristo es guiado por la carne. A pesar de que digamos que somos intelectuales, que nos guía la razón, no es verdad. En realidad nosotros seríamos algo así como siento, luego existo. Y todo ese sentir, ¿sabe dónde está? Está aquí. Por eso nuestro poderoso cerebro dado por Dios tiene una gran función para interpretar, una gran funcionalidad para interpretar las emociones que estamos sintiendo a través de los 5 sentidos, a través de nuestro cuerpo. Así que era necesario lograr entonces que la carne no fuera nuestra guía. Eso lo logró Cristo al entregar un cuerpo como el nuestro en sacrificio perfecto por nuestros pecados y así condenarlo a la muerte. Nuestro cuerpo fue crucificado con Cristo. Cuando Cristo entrega su cuerpo, un cuerpo como el nuestro, y lo entrega como sacrificio perfecto, porque no fue hallado pecado en Cristo, cuando Él entregó ese cuerpo que tenía igual al nuestro, condenó a nuestro cuerpo a la muerte. Todo aquel que tiene fe en Jesucristo, entonces, ha crucificado en fe su cuerpo juntamente con el cuerpo de Cristo en la cruz.
Así que Dios Padre determinó que todo el que tuviera fe en Jesucristo ya no estaría esclavizado a la guía de su cuerpo, su propia carne, porque el cuerpo, la carne del creyente, está muerta. O sea, que para nosotros, por la fe en Cristo, nuestro cuerpo, la carne, está muerta. Qué hermoso, ¿verdad? Te lo repito. O sea que para nosotros, por la fe en Cristo, nuestro cuerpo, la carne, está muerto. Ahora nacimos espiritualmente. Antes estábamos muertos espiritualmente porque nos gobernaba la carne y por eso nos guiaba. Y la carne solo busca placer y deleite fuera de la moralidad de Dios. A la carne no le interesa las prohibiciones de la ley, no le interesa seguir la manera santa, buena y recta que nos ofrecía la ley, que nos exigía, que nos demandaba la ley. Al cuerpo lo que le interesa, a esta carne suya, tóquese, a esta carne sin Cristo, lo único que le interesa es darse placer y deleite. Y eso siempre estará fuera de la moralidad de Dios. Así que Dios resolvió el problema de la ley que requería a una persona viva en la carne que le obedeciera por una persona muerta en la carne y ahora viva espiritualmente para ser guiada de esa forma espiritualmente para vivir de forma santa, buena y recta como exigía la ley. La ley es espiritual y solo alguien espiritual puede obedecerla. Pero lastimosamente nosotros mismos no podemos hacernos por nuestras fuerzas espirituales o por mérito propio. Necesitábamos ayuda. Entonces, para poder estar muerto en la carne y vivo espiritualmente, necesito creer en Jesucristo. Te lo repito, entonces para poder estar muerto en la carne y vivo espiritualmente, necesito creer en Jesucristo. Por eso Dios reemplazó la obediencia por la fe, porque todo esto que te estoy hablando, de que ahora estamos juntamente nuestro cuerpo crucificado con el cuerpo de Cristo, todo esto se recibe por fe. No hay otra manera en que podamos recibir esta libertad y esta obra redentora de Cristo en la cruz. Todas las victorias que Él obtuvo en la cruz son nuestras por medio de la fe, no por medio de la obediencia. Recuerda que la obediencia fracasó con la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés. Entonces Dios estableció algo mucho más factible para nosotros, la fe. ¿Y por qué es factible? Porque la fe que nosotros tenemos, ya te lo he explicado en otras prédicas, nos las dio el propio Señor, nos las dio Dios. Así es, por medio de Cristo. Si mi carne, vuelvo a mi tema, si mi carne me gobierna, no puedo cumplir la ley de Dios. Pero si es mi espíritu quien me gobierna, puedo cumplir la ley de Dios. La ley es espiritual, pero fue dada al principio a algo material, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nunca amará a nadie como Dios ama. Nuestro cuerpo nunca amará al prójimo como Dios nos ama. Por eso nuestro cuerpo nunca pudo cumplir la ley. Por eso nunca se cumplió la ley. Y mi querido hermano, yo sigo insistiendo que la Biblia me enseña de que el pueblo de Israel que había recibido esta ley justa, santa, buena, recta, perfecta, fracasó en su intento de obedecerla. La vida de ellos es la vida de ellos aquí escrita es la evidencia de la inoperancia de la ley en el ser humano. De hecho, quiero que sepan, y con todo el respeto a los israelitas modernos de la actualidad, hoy en día siguen fracasando en cumplir la ley. Quizás usted no lo sepa, pero el Estado de Israel hace algún tiempo que ya aceptó los matrimonios homosexuales de forma legal. Mi querido hermano, en Israel se vive de manera tan mundana como cualquier persona en New York, en París, en Londres, en Budapest, en Frankfurt, en Berlín, en Ámsterdam, mi querido hermano, en Lisboa, en Madrid. De la misma manera en que viven abiertamente allí, abiertamente pues contrario a la moral de Dios, también se vive a sí mismo en el Israel moderno. Para mí sigue siendo una prueba fehaciente, irrefutable, de la inoperancia, de la inefectividad de la ley para transformar, para poder guiar al ser humano. Por eso necesitábamos la guía del Espíritu Santo.
para poder cumplir con una ley espiritual necesitábamos la guía espiritual. Y para poder recibir esa guía, yo tenía que nacer a lo espiritual, porque ya que como vivía en pecado, el pecado me mantenía muerto espiritualmente. Pero al recibir a Cristo como Salvador, su muerte ocasionó mi muerte al pecado, ocasionó la muerte de mi cuerpo, aunque estoy vivo, y me levantó, me dio vida espiritualmente desde ahora aquí en la tierra. Así que la fe en Cristo, te repito, la fe en Cristo me permite que la muerte del cuerpo de Cristo en la cruz sirva como muerte para mi propio cuerpo, y al estar mi cuerpo muerto, mi espíritu puede volver a gobernarme. ¿Cómo sucede esto? Al estar ahora vivo espiritualmente, se facilita que el Espíritu Santo pueda guiarme y gobernarme por medio de mi propio espíritu, porque se han hecho uno, mi espíritu y el Espíritu Santo se han hecho uno. Así es, mi querido hermano. Mi cuerpo no puede hacerse uno con el Espíritu Santo, porque son dos naturalezas diferentes, por lo que no puede ser guiado, por eso es que no puede ser guiado por el Espíritu de Dios, porque tendría que ser uno con el Espíritu Santo, y como son dos naturalezas distintas no pueden unirse, así que el Espíritu Santo no puede guiar a mi cuerpo, a mi carne, pero al hacerse uno el Espíritu Santo con mi espíritu, porque son de la misma naturaleza, entonces sí puede mi espíritu ser guiado por el Espíritu de Dios. Pero nuestro espíritu, que procede de Dios, puede hacerse uno con el Señor, uniendo nuestro espíritu con el Espíritu Santo, lo que el cuerpo no podía hacer. Y esto es por fe en Cristo, por quien nos compró Dios a un alto precio. O sea, que el sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio de Cristo, Dios Padre pudo comprarnos a ese alto precio. El sacrificio de su Hijo nos pudo comprar, y al comprarnos ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Estamos unidos a Él. Nos hemos hecho uno con el Señor. Nos hemos hecho uno con Dios. ¡Wow! Mi espíritu que procede de Dios se ha unido, se ha hecho uno con el Espíritu Santo. Así que si ahora por medio de Cristo estoy vivo espiritualmente, el Señor Dios se ha hecho uno espiritualmente conmigo, por lo que el Espíritu Santo me guiará, podrá guiarme a vivir y comportarme de acuerdo a la moral de la ley de Dios. Recuerda que el viernes te dijimos que nosotros creemos que la ley está vigente. Lo que no está vigente es el antiguo pacto que me obligaba a obedecerla. Eso no está vigente, pero la ley está vigente. Ahora, de una manera distinta, forma parte del nuevo pacto. La ley de Dios. El Espíritu Santo me guía a vivir entonces en la moralidad de Dios, porque ahora mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ya no me pertenece a mí, ya no es mi cuerpo, le pertenece a Dios, como que ya te dije, quien lo compró a un alto precio. Así que es el Espíritu Santo quien ahora es mi guía responsable, no la ley de Dios dada a Moisés. Si soy uno con el Señor, el amor de Dios habita en mí y actuaré según el amor de Dios por la guía del Espíritu Santo. Y a estas alturas ya usted lo sabe, es el amor el que cumple la ley, no mi obediencia a la ley. Nadie puede obedecer a la ley sin la guía del Espíritu Santo. Toda la obra de la cruz era para darme el Espíritu Santo de Dios, para entonces poder vivir dignamente en este mundo sin Cristo hasta recibir la vida eterna prometida. Y al vivir dignamente, al vivir de acuerdo a la moralidad de Dios por medio del Espíritu Santo, quien me hace que yo pueda tener el amor de Cristo en mí, y entonces yo puedo vivir amando a Dios y a los demás, actuando de esta manera, eso me hace totalmente diferente al resto de las personas de este mundo. Por lo tanto, ante los ojos de los demás, del mundo sin Cristo, nosotros somos extraterrestres. Por eso Dios de manera hermosa dijo que ya ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos, por lo tanto somos embajadores, embajadores de Cristo, embajadores de su amor, no de su condenación, porque la condenación está en no recibir a Cristo como Salvador. Eso es lo que condenará al mundo. Así que como embajadores de Cristo somos embajadores de su amor. Por lo tanto, nosotros nos comportamos aquí de manera honorable, con una vida ejemplar, porque somos habitantes, residentes temporales, extranjeros, peregrinos en esta tierra.
Así que mi querido hermano, te repito, toda la obra de la cruz era para darme el Espíritu Santo. Así es. Para que pudiéramos tener el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pudiera vivir dentro de nosotros, hacerse uno con nuestro espíritu. ¿Para qué? Para poder vivir dignamente en este mundo sin Cristo hasta recibir la vida eterna prometida. Qué hermoso, ¿verdad? Incluso el Espíritu Santo, que es la garantía, el sello, las arras, la garantía de que ya somos de Cristo, ya somos de Dios, es quien me va a consolar en todo momento de dificultad y quien me va a ayudar, es mi ayudador, para poder vivir dignamente, para poder vivir en santidad, mi querido hermano. Para que todos los años que nos restan por vivir desde que conocimos a Cristo y lo recibimos como Salvador, vivamos de acuerdo a esta salvación. Ahora tenemos la ayuda para vivir como no logró la ley hacer que viviera Israel. El pueblo santo por nacimiento que no vivió como pueblo santo. Pero nosotros ahora sí vivimos en la santidad gracias a la ayuda del Espíritu Santo, quien nos ayuda a vivir en el diseño de pueblo santo que Dios tuvo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Así que todo el beneficio de la obra de Cristo en la cruz, que es el Espíritu Santo, se recibe por fe. Qué hermosamente simple y sencillo, ¿verdad? Por fe, no por obediencia. Por eso somos salvos por fe, no por obedecer la ley, cosa que nadie puede lograr. De esta forma nadie podrá jactarse de que se hizo a sí mismo salvo. La salvación es por fe en Cristo. Dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios 2, versos 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Qué hermoso. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Te lo leo de nuevo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Sí, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué hermoso, ¿verdad? No es por la ley, es por la fe en Cristo. La iglesia actual, desde la resurrección de Cristo, no recibe nada por medio de la ley, aunque la ley es buena, aunque la ley sea el estándar moral de Dios. En el nuevo pacto, todo lo recibimos por fe. La ley ya no es nuestro guía, nuestro ayudador. Es el Espíritu Santo. Y obtenemos todo lo que Él ya tiene para nosotros por medio de la fe. De hecho, en el antiguo pacto también todo se recibía por fe. Pero como la ley, a pesar de que es buena, no produce fe, mucha gente se quedó sin recibir por la falta de fe. En el nuevo pacto, todo lo recibimos por fe. Nuestro camino ahora es la fe en Cristo. Y en Cristo lo recibimos todo, lo podemos todo y lo logramos todo porque tenemos al Espíritu Santo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les recuerda en su carta a los Gálatas. Que el Espíritu Santo se recibió por fe y no por obedecer la ley santa, buena, justa y recta de Dios. No, fue por fe que se recibió al Espíritu Santo. Pablo les recuerda que la fe es ahora nuestro camino, el camino de la iglesia. Que ahora somos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora somos esa iglesia. Este es nuestro camino, el camino de la fe. Y es por fe que recibimos también nosotros, la iglesia, la promesa que le hicieron a Abraham. ¿Cuál fue esa promesa? ¿Te acuerdas? Que es esa ciudad celestial, esa patria celestial, esa ciudad que no está aquí, mi querido hermano, sino que recibiremos después de esta vida. Eso era lo que él estaba buscando. Y esa promesa que le hicieron a Abraham, la recibimos nosotros también, la iglesia, por fe. Leamos detenidamente todo esto en Gálatas, todo lo que Pablo escribió
que deseo ahora compartir para sustentar, le escribió a los Gálatas y lo podemos encontrar en el capítulo 3 del verso 1 al 29. Así que si tiene su café en la mano, siéntese y vamos a compartir. No tengo guión para esta parte, quiero que el Espíritu Santo nos vaya guiando, ¿ok? En lo que vamos a compartir, lo que vamos a leer juntos, ¿vale? Dice, Gálatas capítulo 3, desde el verso 1 al 29. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Mi querido hermano, porque a veces cuando yo veo personas que empiezan a judaizarse, que quieren empezar a practicar la ley, porque si no, no van a agradar a Dios, yo siento que fueron hechizados. O sea, ¿quién logró esta clase de hechizo? ¿Por qué? Porque ya nosotros vivimos en un mejor pacto. El pacto de la ley no tuvo defectos porque el pueblo, eso lo leí el viernes, el pueblo empezó a comportarse mal. Entonces significó que al encontrar defectos en el pueblo, el pacto no había sido suficientemente bueno para el diseño. Pero Dios lo sabía, para el diseño del plan de Dios, pero Dios lo sabía. Así que Él ya tenía, de hecho, antes de que todo esto existiera, su verdadero plan era Cristo. Pero Él dio primero la ley. Ahora vamos a leer para qué la dio. Así es que dice, ¡ay, Gálatas tontos! Verso 1. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y aquí me detengo. ¿Ven lo que me refiero? El significado de la muerte de Jesucristo. Nosotros necesitamos, por medio de la fe, entender el significado completo de la muerte de Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque ese es el punto culminante. Por eso, de la obra del Señor para nosotros. Por eso es que algunos autores consideran que el trono de Cristo es la cruz. Allí en la cruz se venció todos los poderes que estaban en nuestra contra, todos los decretos que eran contrarios a nosotros, y en ese lugar que parecía de derrota, el Señor triunfó para darnos ahora vida espiritual y vida en abundancia, para darnos la libertad sobre la esclavitud del pecado. Y todo lo que he leído, lo que le dije hace un momento, de que gracias a esa obra de Cristo, a esa muerte en la cruz, a ese sacrificio, es que ahora nosotros podemos estar vivos espiritualmente. Nuestro cuerpo está muerto, se lo estoy repitiendo lo que dije hace un momento, y el Espíritu Santo, al estar nosotros vivos espiritualmente, ha venido a hacerse uno con nosotros, habitando en nosotros. Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en nosotros y se hicieron uno. Dios se hizo uno con nosotros, con nuestro espíritu. Así es que ahora nosotros necesitamos vivir dignamente, porque esto que somos ahora espiritualmente con el Señor, esta unidad que tenemos con Cristo, porque ahora estamos unidos, pertenecemos a Cristo, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Este ser espiritual que somos ahora, en nuestro interior vive dentro de este cuerpo, que está muerto para guiarnos, que está muerto para gobernarnos, para esclavizarnos, pero está vivo. Hay que alimentarlo, hay que llevarlo al médico, hay que ejercitarlo, hay que tener cuidado con el azúcar, etcétera. Pero este cuerpo, como está vivo, sigue teniendo todos sus deseos pecaminosos, porque su naturaleza es de pecado por la caída de Adán y Eva. Sin embargo, ahora, para el que tiene fe en Cristo Jesús, el cuerpo no tiene poder para gobernarnos, para guiarnos, para obligarnos a hacer lo que Él quiere. Y obviamente que a nuestra alma, sin Cristo, le encantan los deleites y placeres que puede tener a través del cuerpo, porque es a través del cuerpo que podemos disfrutar de todo tipo de pecado. ¿Me explico? Así es que, porque las cosas buenas que podemos disfrutar a través del cuerpo no son las cosas que Dios nos quitó. Lo que nos quitó fue el deleite por el pecado. Eso es lo que ahora está ocurriendo en nosotros. Y todo eso se logró gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Y Pablo se los había explicado, dice, con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz a Cristo. ¡Wow! Así que ellos sabían lo que significaba la muerte de Cristo, lo que había hecho para nosotros. Verso 2. Déjenme decirles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés
Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Porque este es el engaño que hay en tratar de por medio de la obediencia a la ley, de ser perfecto. La ley no tiene ninguna eficacia en hacerme perfecto. No lo puede hacer. Se lo vuelvo a decir, ahí está la prueba. El Israel antiguo y el Israel actual. No pudo la ley hacerlos perfectos. La ley no tiene esa capacidad. Porque la ley es espiritual. Y para poder obedecerla, yo tengo que hacerlo a través de mi corporalidad. Y eso es imposible. La única forma de que mi cuerpo esté sujeto a la ley es porque ahora vivo en el Espíritu. Y mi espíritu, haciéndose uno con el Espíritu de Dios, son más fuertes que mi cuerpo. Mi querido hermano, y cuando vivo en el Espíritu, no necesito tener a la ley como guía. No, porque ya estoy arriba de eso. Ahora tengo algo mejor que la ley. Eso es lo que yo deseo que entendamos. Que ahora tenemos algo mejor que la ley. El Espíritu Santo es mejor que la ley. Si usted me dice que usted necesita obedecer la ley, cumplir los 10 mandamientos, y algunos que incluso ya están celebrando el Shabbat, me explico, ya dentro de poco van a celebrar la fiesta de los tabernáculos y todo eso. Mi querido hermano, los que quieren ser perfectos de esta manera no lo podrán ser. Me explico, no van a poder serlo. Están diciéndole a Dios que la ley les es mejor que el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es Dios, estamos diciéndole a Dios, mira Padre, la ley me es mejor que tú. Me es mejor obedecer la ley, concentrarme en la ley, aprender más de la ley, seguir la ley, que oírte a ti. Porque si yo escucho el Espíritu Santo, estoy escuchando a Dios. Oiga, mi querido hermano, el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, si yo pretendo que sea a través de la ley, de obedecer la ley, a pesar de que ahora estoy lleno del Espíritu Santo, voy a ser perfecto, voy a ser agradable a Dios, me estoy equivocando. No me diga que casualmente ahora que usted está lleno del Espíritu Santo, sí puedo obedecer la ley. Es que entonces no me estoy logrando hacer entender. Precisamente ahora que estoy lleno de Dios, estoy lleno del amor. Y al estar lleno del amor de Dios, resulta de que, lo voy a decir con palabras de computación, por default, por defecto, al estar lleno del amor de Dios, empiezo a actuar en amor. Y si empiezo a actuar en amor, no necesito los instrumentos para volar, ¿ok? En la navegación hoy en día se vuela por instrumentos, pero en la antigüedad cuando se aprendió se volaba por vista. Bueno, ahora con el Espíritu Santo nosotros tenemos la visión para poder ver a través de la neblina, a través de los truenos y de los aguaceros, a través de las nubes y a través de la oscuridad de la noche. Podemos ver el paisaje del planeta y volar la aeronave sin necesidad de usar los instrumentos. La ley eran los instrumentos. Ahora, la ley no es mala y es bueno leerla, y es bueno leer el Antiguo Testamento porque me ayuda a entender el camino de la fe hasta nuestros días, hasta que llegó Cristo. Sin embargo, le voy a ser honesto, mi querido hermano. Yo no necesito conocer que el adulterio es malo. Si tengo el amor de Cristo en mi corazón, tan solo con ver cómo es mi esposa conmigo, me doy cuenta de que engañarla con otra mujer, tener sexo con otra mujer, besar a otra mujer, es algo espantosamente terrible, deshonesto, desleal, infiel, malvado, perverso contra mi mujer que me ama y ha sido fiel. Eso es algo tan espantosamente feo que en lo íntimo tú te das cuenta, tú sientes que es sucio y que tú no te lo mereces tampoco ni ella. Eso no me lo da la ley. Ese entender viene de Cristo, viene del Espíritu Santo.
Por lo tanto, mi querido hermano, aunque estés lleno del Espíritu Santo, no es la ley obedecerla, me explico, por tu propio esfuerzo, porque cada vez que la traten de cumplir, te sales de lo espiritual y te metes en lo natural. Porque la ley fue dada para ser cumplida en lo natural. No fue dada para ser cumplida en lo espiritual. Fue dada para ser cumplida en lo natural. Ahora, como yo vivo en el Espíritu, la ley no me rige, sino que el Espíritu que la contiene a ella en el amor, entonces la ley forma parte de mí. Por eso ahora está escrita en mi mente y en mi corazón. La ley forma parte de mí, mi querido hermano. Yo no necesito estar buscando, repasando, obedecer algo que está en mí de manera intrínseca por medio de la llenura del Espíritu Santo. Se fortalece toda la moral de Dios cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo entiendo a Dios, cada vez que yo entiendo lo bueno y lo puedo discernir por el Espíritu Santo. La ley sigue siendo parte mía, como mi aliado es parte mía, y se cumple por defecto, sin que yo tenga que hacerlo por esfuerzo propio. Recuerda, la ley, para cumplirla, se hace en esfuerzos propios, porque está para lo natural. Así es, no sé cómo explicártelo de otra manera. La ley no fue dada para el pacto espiritual que ahora estamos. La ley fue dada en un pacto natural. El pacto era natural. Pastor, ¿pero dónde usted saca eso? Bueno, mi querido hermano, si lees en los capítulos entre el 6 al 10 de Hebreos, te das cuenta de todo lo que significaba los ritos del pacto de la ley. Y ahí dice, escucha esto, que la sangre de los machos cabríos solo limpiaba el pecado en el cuerpo, mas no limpiaba la conciencia. ¿Por qué podía limpiar el pecado en el cuerpo? Porque todo ese pacto se había dado externo, era natural, era en lo natural, era en la carne. Ahora tenemos un pacto en el Espíritu, porque la carne fue puesta a un lado mediante la muerte del cuerpo de Cristo en la cruz. Así que usted y yo no podemos ser perfectos jamás. Me explico, tratando de obedecer la ley, que solo se puede intentar obedecer por esfuerzo propio, por como fue dada para los hombres. Verso 4. Voy a leer el verso 3 de nuevo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu con mayúscula, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? O sea, ya soy perfecto. Ya tú eres perfecto como estás en Cristo. La perfección está en que te están perfeccionando, en que te están transformando. Me están perfeccionando, me están transformando diariamente. Me están renovando en un hombre nuevo para que todas las cosas que ya quedaron atrás queden cada vez más atrás esa vida pasada. Verso 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido para nada todas esas experiencias. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen a la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. O sea, que tenemos el Espíritu Santo y Dios hace milagros por medio nuestro porque creímos en el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo. ¡Wow! Verso 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. ¡Wow! Las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Aleluya. Verso 10. Sin embargo,
los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Verso 11. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¡Aleluya! El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Lo ven? El Espíritu Santo era la finalidad de toda esta obra de redención en la cruz. ¿Para qué? Oiga, mi hermano, si todavía no me he logrado explicar, se lo vuelvo a decir. ¿Por qué era el Espíritu Santo el objetivo de todo este sacrificio? Para que pudiéramos hacernos uno con el Señor. ¿Cómo? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu procede de Dios. Así que al estar ahora vivos espiritualmente, porque hemos muerto corporalmente en Cristo, en la cruz, entonces el Espíritu Santo se fusiona, se hace uno con nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu se hacen uno conmigo. Y cuando eso ocurre, todo el poder de Dios, todo el amor de Dios está en nosotros. Ahora yo puedo actuar en amor. Y el Espíritu Santo, cuando me da rabiecita algo y quiero actuar contrario al amor, el Espíritu Santo me va a ayudar. Incluso me va a sujetar si es necesario. ¿Por qué? Porque ahora yo le pertenezco a Él. Y voy a actuar siempre en amor. Todo siempre se ha tratado de actuar en amor, de amar a Dios y de amar a los demás como a mí mismo. Cuando tengo esto, que es más fácil que aprenderme toda la ley y procurar obedecerla, esto es más fácil y se logra por medio de la fe. Y la fe nos la dio Dios. Porque como nosotros vamos a fallar, recuérdate que siempre vamos a pecar, de una u otra manera vamos a fallar. Si vivimos en el Espíritu, no hay condenación. Pero si vivo en la ley, solo con fallar en una cosa, soy culpable de toda la ley. Por eso la ley fue maldición, más que bendición. Mi querido hermano, qué tremendo. Mediante Cristo Jesús, leo de nuevo el verso 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¡Aleluya! Verso 15. Amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la Escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Eso sin duda se refiere a Cristo. Verso 17. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Me explico? La ley es tan diferente a la promesa y a la dispensación en la que vivía de gracia, en la que vivía Abraham, que la ley, si hubiera sido lo que realmente Abraham estaba esperando recibir, entonces las promesas que le dieron quedaban sin fundamento, sin sustento. Esa promesa de recibir esa patria celestial, esa ciudad que está en los cielos, quedaba totalmente anulada si la promesa era la ley. ¿Por qué? Porque Abraham no hubiera podido cumplir la ley. Así que, mi querido hermano, wow, qué hermoso, ¿eh? Cuando surge la ley no era
lo que Abraham estaba esperando, no era para cumplirle la promesa a Abraham. La promesa hecha a Abraham la iba a recibir el descendiente. Cristo era el que iba a recibir esa promesa. La ley no era la forma en que los descendientes, ahora sí de Abraham, iban a poder recibir la promesa. Por eso era que Cristo tenía que cumplir la ley. Así él podía recibir la promesa. Él sí la iba a poder recibir y la iba a poder recibir por nosotros, los que no podemos cumplir jamás. Y eso incluye al pueblo judío actual, la ley de Moisés. Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa. Verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Porque recuerde, lo mejor que vamos a recibir viene por una promesa, no viene por cumplir la ley. No sé si me estoy explicando. La vida eterna, estar en la Jerusalén celestial, vivir siempre con Dios, casarnos con Cristo, todo eso viene de una promesa que se le dio a Abraham. No viene por cumplir la ley. Entonces, ¿por qué? Voy a decirte algo feo, mi hermano. ¿Por qué diantres va a ser la ley mi guía? ¿Por qué voy a buscar satisfacer a Dios, vivir dignamente para Dios, procurando cumplir la ley? La promesa no se recibe por obedecer la ley. La promesa es una promesa y no tenía que ver con la ley. Y esa promesa estaba diseñada para recibir por fe, porque a quien se la dieron, la recibió por fe, Abraham. Verso 19. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa. La ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. En cambio, cuando hizo el pacto con el pueblo, usó a Moisés de mediador. Pero cuando le hizo la promesa a Abraham, no usó mediador. Fue él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haciendo la promesa con Abraham. Promesa de vida eterna que tú y yo ahora tenemos gracias a nuestra fe en Jesucristo. Verso 21. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, la ley no puede darnos vida nueva, ¿se dio cuenta? La ley no nos puede dar vida espiritual, la ley no nos puede dar vida nueva. Dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Por eso no hay conflicto entre la promesa y la ley, porque la ley era ¿para qué? Para enseñarle a que la gente, para mostrarle a la gente sus pecados. Así que no hay conflicto entre la ley de Dios y la promesa de Dios dada a Abraham. De ninguna manera, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Así que no hay conflicto porque la ley, me explico, no me iba a dar lo que se recibe en la promesa. Lo que se recibe en la promesa se recibe por fe, no por obedecer la ley. Wow, te lo leo de nuevo. Si la ley pudiera, estoy en el verso 21, en la mitad, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Verso 22, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. ¡Wow! Mi querido hermano, qué hermoso. Verso 23. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe.
Wow, lo leo de nuevo. Nos mantuvo la ley en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Verso 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. La ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Por eso es que para mí, Cristo es el camino. Por eso para mí, lo más importante es conocer, como dice Pablo, cada día él tenía todo lo que él sabía de la ley, todo lo que él era en la ley, lo tenía por basura a fin de conocer cada día más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a la ley, mi querido hermano. Así que Cristo es mi camino, Cristo es mi enfoque, Cristo es mi orientación, Cristo es mi guía, no la ley. La ley fue mi tutor, fue mi ayudador, mi custodio, hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Una vez que yo declaro que Cristo es mi Señor y Salvador y tengo fe en Él, ya la ley deja de ser mi tutora, mi guía, mi protectora. Se desplaza. Mi querido hermano, si a usted no le gusta esto, vaya y hable con el Señor y discuta con el Señor. Discuta con la palabra escrita. Discuta con la verdad revelada. No conmigo. No, usted no se ponga, mi querido hermano, en nuestra casa con Dios a discutir con otras personas. Todo esto te lo leo porque el mundo está allá afuera. Para colmo de todos los problemas que hay con Satanás y con este mundo sin Cristo, con este tema de que viene pues de la unificación del mundo para darle espacio a la bestia, al anticristo, más encima, entonces nosotros que ya teníamos luchas y guerras por tantas doctrinas raras que salen dentro del cristianismo que no son de Cristo, que no hace que esas personas sean nuestros hermanos, resulta que ahora hermanos en Cristo están desplazándose hacia el judaísmo, hacia una fe judaizante, hacia una fe a través de la ley, que es lo que es para mí judaizante. Dicho de otra manera, estoy en el verso 24, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió la ley hasta que se nos declarara justo ante Dios por medio de la fe, agrego yo, en Cristo. Verso 25, y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Voy a leerlo de nuevo, léalo conmigo allá. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué me hace hijo de Dios? La fe en Cristo Jesús. Verso 27. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Porque en el bautismo, ahí declaro, se hace el acto simbólico, el único segundo rito que tenemos, donde ahí dejo muerto mi cuerpo de manera espiritual y cuando salgo del agua, salgo vivo espiritualmente, vestido de Cristo como si fuera ropa nueva. Y Cristo siempre será ropa nueva, el más puro lino blanco y resplandeciente. Oh, mi querido hermano, verso 28, ya no hay judío, ni gentil, ni no judío, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. O sea que los hombres y las mujeres somos igual de relevantes en Cristo. Por eso es que nosotros sí permitimos acá que haya pastoras. Verso 29, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué somos verdaderos hijos de Abraham? Porque pertenecemos a Cristo por medio de la fe. Son sus herederos. ¿Quiénes? Tú y yo. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Nos pertenece a ti y a mí, mi querido hermano. La fe en Cristo es nuestro camino. Jesús es el camino de la iglesia del Señor, no la ley de Dios dada a Moisés. Jesús siempre será el camino, la verdad y la vida para nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo. La fe en Cristo nos permite vivir en el Espíritu. Esto es superior a la ley de Dios dada a Moisés. La fe en Cristo es nuestro camino.
Jesús es el camino de la iglesia del Señor, de la nueva criatura, de la novia de Cristo. Oh, mi querido hermano, Jesús es nuestro camino, no la ley. Ella ya no es mi tutora ni tu tutora. Ya no nos tienen guarda protectora. Ahora somos guardados en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ahora es quien nos guía. Así es, mi querido hermano. Así es que yo deseo que tú no odies la ley, que sepas que está vigente. Así es, está vigente también para nosotros. Pero en este pacto la ley fue incorporada de otra manera. Ahora forma parte de ti. Al creer en Cristo, la ley ya no está escrita aquí para que te la aprendas y la puedas poner en práctica. Ahora la ley está escrita aquí y aquí, en nuestro corazón. Y en nuestro corazón habita Cristo por medio de la fe. Ahora la ley forma parte de ti y de mí. Así es, mi querido hermano. No estoy enemistado con ella ni me es maldición, sino que ella es mi aliada porque yo creo en Jesucristo. Y la cumplo por medio del amor de Dios en mí. Tú la cumples cuando amas a Dios y amas a los demás. Cuando amamos a los que nos ofenden y les pagamos bien por mal, cuando vencemos el mal haciendo el bien, nosotros allí estamos cumpliendo la ley de Dios. Señor Jesús, yo te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor Jesús, a vivir en el entendimiento de la verdad del nuevo pacto por medio de Cristo, en esta gracia, no dada para pecar, no dada para fallar, haciéndole mal a los demás, para buscar placeres y deleites que son contrarios a tu moral, Señor. No, sino que ahora vivo en la gracia que es el favor inmerecido de ser salvo y de que tú habites en mí sin que yo haya hecho nada para ganarme esto. De que tú te hagas hecho uno conmigo sin que yo haya hecho nada y nunca podré hacer nada para merecerlo, pero tú lo hiciste. Una gracia que me sustenta, aun cuando fallo y peco, y me ayuda a no volver a hacerlo más. Me ayuda cada día a seguir en el camino de la vida, en el camino correcto, sin necesidad de que yo me esfuerce, sin necesidad de que yo esté sintiéndome culpable, sino que tu amor me llena una vez más. Soy capaz otra vez de pedir perdón, soy capaz de arrepentirme de lo que hice y otra vez estar en el camino correcto del cual no salí a pesar de que haya fallado en algo, porque te tengo a ti y te amo, porque tú eres mi Dios y yo creo en ti, tengo fe en ti, Jesucristo. La fe no fue dada para que yo maltrate a mi mujer y después me arrepienta. La maltrato ahora o tú maltratas a tu esposo de manera así clara, de manera premeditada, y después voy y me arrepiento y pido perdón. No, la fe no nos lleva a eso. La gracia no fue dada para eso. La gracia es superior a la ley, porque ahora nosotros vivimos en el Espíritu y no vivimos en el cuerpo, que sí necesita ley para poder ser controlado. Los que vivimos en el Espíritu, y te doy gracias por eso, Señor, no necesitamos leyes, porque vivimos en ti, Señor, en tu amor, y entonces procederemos siempre correctamente. Gracias, Padre Celestial. El Señor ya te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ha hecho resplandecer ya su rostro sobre ti y ha tenido en la cruz de Cristo, de ti y de mí, misericordia. En la resurrección de Cristo de la muerte, el Señor allí en esa resurrección alzó su rostro sobre ti y sobre mí. Y en Cristo nos regaló, puso en ti y en mí su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado toda esta prédica. Si en algún momento te has sentido ofendido o contrario a lo que leímos aquí, entonces yo te invito a que hables con tu pastor y que leas la palabra, hables con el Señor. Nosotros, en nuestra casa con Dios, nos mantendremos en esta verdad
de que ahora nosotros no vivimos por la ley para ser perfectos, sino que vivimos en Cristo, quien nos hace perfectos por medio de la fe. En Cristo, que ahora se hizo uno con nosotros en el Espíritu, para que podamos vivir actuando en el amor de Dios con nosotros mismos, con todas las demás personas, dignamente, como el Señor en amor merece, en respeto nuestro y en temor nuestro, que nosotros vivamos para Él. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.